Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el poder que tiene la palabra para mostrarnos cómo estamos delante de Dios, para mostrarnos nuestra verdadera condición, que necesitamos del Señor para buscarle. Su palabra nos muestra nuestra condición, no para condenarnos, sino para que volvamos a Él, para que nos arrepintamos. Dios no tarda su promesa, como algunos dicen que tiene por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros pecamos, sino que todos prosigamos al arrepentimiento, que todos nos volvamos a Dios. El tiempo de volver a Dios, de buscar a Dios de todo corazón. Eso es importante para vivir la vida cristiana. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, como dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, Dios debe ser lo prioritario en nuestra vida. Cuando Dios ocupa el lugar en nuestra vida, Él se encarga de nuestras necesidades. Cuando buscamos a Dios, Él se ocupa de nosotros. Muchos dan la espalda a Dios y esperan que Dios esté bendiciéndolos. Por su misericordia y cuidado, Él provee a veces las necesidades, como hace salir el sol sobre justos e injustos, justos e injustos, y hace llover sobre todo, malos y buenos, porque es misericordioso. Pero hay una bendición especial para los que aman a Dios y siguen su verdad, su palabra. Como en este tiempo profético que estamos viviendo, estamos declarando la verdad de Dios para que las personas puedan acercarse a Dios en este tiempo, aprovechando la oportunidad que el Señor nos da. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios en este tiempo profético. Estamos hablando acerca de la oración. Es hablar con Dios. Y esta es la libertad que tenemos nosotros como hijos de Dios, de acercarnos a la misma presencia del Padre eterno por Jesucristo nuestro Señor. Qué libertad que tenemos, qué oportunidad que el Señor nos da de acercarnos conforme a su verdad para adorarle, para pedirle, para darle gloria, darle gracia por todo lo que recibimos de su mano. Y esta es la vida cristiana, comunión con el Padre. Por eso que no tenemos ni un intermediario, no usamos solamente por Cristo vamos al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Y estamos viendo la oración del apóstol Pablo a todas las cartas, a todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó en su ministerio apostólico. Ya hemos hablado acerca de 1 Corintios, Colosenses, Filipenses, y ahora estamos compartiendo la oración del apóstol Pablo a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos, a los santos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y una de las cosas importantes que siempre en la oración del apóstol Pablo es dar gracias a Dios por los hermanos, dar gracias a Dios por los santos, dar gracias a Dios por la iglesia. Especialmente enfatiza la fe en Jesucristo, porque ese es el inicio de la vida cristiana, el principio, y también del amor que tienen con los demás hermanos, para con todos los santos, y la esperanza de Colosenses dice a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Y de igual manera vemos también acá en Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo nuevamente enfatiza, acordándose, dice el apóstol Pablo, nuevamente está hablando
de la fe, el amor y la esperanza. Y vamos a seguir compartiendo esta iglesia de capítulo 1 de Primera Tesalonicense, capítulo 1, desde el verso 13 en adelante, pues ya hemos hablado acerca de esto, solamente para mencionar lo que dijo el apóstol Pablo y así finalizar lo que el apóstol Pablo estaba recordando acerca de esta iglesia de Tesalónica. Dice así, por ejemplo, el apóstol Pablo, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que le estaba compartiendo. Fíjense, de la fe, el amor y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que dice, porque dice el apóstol Pablo, fíjense, pues nuestro evangelio, el apóstol Pablo está enfatizando que el evangelio, la buena noticia, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, cuales fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea que el amor fue el impulso del apóstol para llevar el mensaje de salvación a estos hermanos. Y el apóstol dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! A veces las circunstancias de la vida, las crisis, son a veces oportunidades que el Señor nos da para encontrarnos con Jesucristo. Muchas personas vienen a Cristo a veces en circunstancias de necesidad. Y Dios nos da la oportunidad de acercarnos, como en este caso, en medio de gran tribulación, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, dice la palabra, que han venido a ser ejemplo a Macedonia y a Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros, dice el apóstol Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya. Y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en el Señor se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que el apóstol Pablo no podía hablar nada en ese territorio, porque la iglesia de Tesalónica ha llevado el mensaje de salvación a todos. No solamente en Macedonia y Acaya que han creído, sino que en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Dice, de tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Esta es una iglesia que ha recibido la palabra en esa circunstancia de tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo eran impulsados a la evangelización, a llevar el mensaje de salvación para que todos a su alrededor también puedan recibir el amor de Dios. Qué impactante, me impacta esta iglesia, cómo evangelizaba, cómo llevaba. Por eso el apóstol Pablo dice, acordándome, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de la obra de vuestro amor. Y está recordando todos estos hechos, que es una realidad en la vida de estos cristianos que sin cesar manifestaban su fe en Jesucristo y manifestaban el amor en hecho, en obras, de llevar también el mensaje de salvación. Y la esperanza que tenían de lo que han recibido del Señor. Entendieron con toda claridad el mensaje que recibieron de parte del apóstol Pablo y la obra del Espíritu Santo en su vida, de tal manera que podían compartir con gozo el mensaje de salvación. Que el apóstol Pablo no tenía necesidad de hablar nada, porque el mensaje
se ha extendido por todo lado, porque estos hermanos llevaron el mensaje de salvación. ¡Qué maravilla! La palabra del Señor, como sigue diciendo la palabra de Dios allí. Pues dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan de cómo recibieron al apóstol, de la manera en que le recibieron. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es una realidad, toda persona sin Dios tiene ídolos. Toda persona tiene sus ídolos. Y la persona que no conoce a Dios tiene sus ídolos. La persona necesita creer en algo. Así que yo, por ejemplo, antes decía que yo era cristiano y tenía ídolos, que adoraba estampas, imágenes, porque eso es lo que me habían enseñado, que de esa manera uno creía en Dios y estaba tan lejos de Dios, por la ignorancia que tenía acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y así muchas personas, por ignorancia, piensan que están en el camino y realmente están fuera del conocimiento de la verdad. Y esta era la realidad de estos hermanos. Tenían ídolos, pero dejaron sus ídolos por el impacto del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, por la palabra, no solamente palabra, sino el poder del Espíritu Santo. Vieron la gran diferencia, de tal manera que se convirtieron a Dios vivo. O sea, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Hubo cambios en su vida. Y para servir al Dios vivo. O sea, que renunciaron a todas sus creencias erróneas. Porque fíjense que hay muchas personas que han recibido enseñanza y desde pequeño han sido instruidos en esas enseñanzas que es difícil dejarlos. Inclusive algunos son capaces de pelear porque están tan arraigados, tan convencidos de eso que es imposible dejar. Solamente una crisis, una circunstancia difícil puede confrontar con su realidad para que pueda tener la oportunidad de abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Como en este caso, en medio de la tribulación y con gozo del Espíritu Santo recibieron el mensaje y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que por la enseñanza del apóstol ellos entendieron con toda seguridad la fe en Cristo, estaban convertidos, entregados de todo corazón. La obra de su amor, la esperanza, la constancia, la esperanza que tenían. Tenían conocimiento de esta verdad de tal manera que lo vivían, no eran solamente oidores, sino hacedores de la verdad. Y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos también todos los cristianos, todos los que conocemos a Jesucristo. Que esperamos. Fíjense que ya hemos hablado en 1 Corintios, Colosenses, Filipenses, en todas las cartas paulinas, siempre está el énfasis, la esperanza de que Cristo viene, a buscar. Fíjense que Filipenses dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que hasta que Jesucristo regrese. Y aquí está hablando y esperar de los cielos. Está hablando de Jesucristo, a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un hecho tremendo que ocurrirá. Dios nos lo libertó para que realmente vivamos en esclavitud. Y justamente nos lo libertó para que seamos libres, que podamos disfrutar. Y Él va a levantar por eso a su iglesia
en el tiempo postrero, en el tiempo de Dios, que no sabemos el día y la hora en que este evento ocurrirá, pero sabemos con toda seguridad que la iglesia de Jesús se va en cualquier momento. Esto dice la palabra. Si uno ve, fíjese que en Primera Tesalonicenses que estamos hablando, porque dice la palabra, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con ellos a los que durmieron en él. Pero esto decimos palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que ellos mismos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es la esperanza gloriosa. Y esto es lo que va a ocurrir al arrebatamiento de la iglesia. Jesús va a levantar a su iglesia en el tiempo final. Por eso esta es la esperanza. Y esperar, ya esperar, o sea, la fe en Jesucristo, la obra de su amor, que no solamente está hablando de teoría, sino de una vivencia, de una realidad, porque ellos compartían la palabra de verdad. Y muchos no solamente creyeron, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que por todo lado, dice, vuestra fe en el Señor se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese qué maravilla, ¿no? De poder compartir. Eso está hablando de la fe y el amor, de compartir con otros también, que tengan la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esperar, ya tener con esa expectativa de esperar la venida de Cristo, que puede ocurrir en cualquier momento. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Está hablando de que nos libra de la ira venidera. Por eso que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la iglesia será arrebatada antes de que ocurra todo esto. Será por eso, Jesús dijo, será como los días de Noé, como los días de Lot, que antes de que cayera el fuego del cielo y quemara Sodoma y Gomorra, Dios sacó de ese territorio a Lot y a sus hijas. Y así como Noé también, cuando entró en el arca, cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Y los demás se perdieron todos. Antes de que ocurra, Dios levanta a su pueblo. Dios levanta. Y esto que ocurrirá en cualquier momento. No sabemos el día y la hora. Pero sí sabemos que dice que se tocará trompeta. ¿Será para la fiesta de la trompeta? La Biblia dice se tocará trompeta. Así que estamos con esta expectativa. Lo importante es la enseñanza que encontramos que el apóstol Pablo da siempre, gracias a Dios, cada vez que se acordaba de nuestros hermanos, justamente por esto, por la fe en Jesucristo, por el amor, por la obra de su amor, por la constancia y la esperanza que ellos tenían. De modo que llevaron este mensaje, no solamente se quedaron con ellos, sino que comunicaron la buena noticia a todo a su alrededor. Que esto debe ser también nuestra actitud de compartir con otros, de no callarnos, sino de llevar el mensaje de salvación y esperar, tener esta expectativa, esperar de los cielos a Jesucristo que vendrá a buscar a su amado. Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas soy. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar un lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 13. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, que ya hemos compartido.
Esta es la esperanza y esta es la oración del apóstol Pablo a estas iglesias, acordándose de estos hermanos, de esta iglesia especial, que era, compartía el mensaje de salvación. Y esto es lo que nos toca a nosotros, compartir la palabra de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Fíjense que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y este es el inicio, el principio de la vida espiritual. No sé si has tenido un encuentro con Cristo, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero esta es la oportunidad también que puedas aceptar a Cristo en tu vida con gozo del Espíritu Santo, que Él pueda ser tu Señor y Salvador, que puedas convertirte de dejar los ídolos, dejar aquellas cosas que ocupan el primer lugar en tu vida, para que Dios sea el que ocupe el primer lugar en tu vida, como ocurrió con esta iglesia, con todos estos hermanos, que dejaron sus ídolos y se convirtieron a Dios, a Cristo, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, para servir al Dios vivo y verdadero y tener esta esperanza gloriosa de estar con Cristo por toda la eternidad. Por eso, si no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo y que Él sea tu ídolo, que Él sea lo primero en tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el Salvador de tu vida y que puedas servir a Dios y tener esta esperanza gloriosa también de estar con Él por toda la eternidad. Si no tienes a Jesús, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias porque vendrás a buscar a tus amados, aquellos que te aceptaron como Señor y Salvador y que nacieron de nuevo. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Quiero que vengas a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén. Dios te bendiga.